た光の中で抱かれるたび暖かい風を頼り Highway が踊り出す Sunset 夏のミュージの腹から傘乾くわ秋の月登ったままるさおいおい冬を過ぎまた月風まだまぶたの奥にあるいつかの夏と過ぎた青空温かく手をつなぐ放つ歌をいつや思い出ような熱きからみつきこもとからみ Capítulo 12. Ministerio. En los días posteriores a su ingreso en el ala médica, Gaara agradeció cualquier trabajo escolar que pudiera usar para distraerse de la monotonía y las crecientes dudas sobre su experimento en las mazmorras. Draco claramente había sido lastimado por la experiencia, pero parecía estar recuperándose al mismo ritmo que la recuperación física de Gaara. Draco había anunciado, aparentemente sin previo aviso, que dado que el profesor Lupin se había ido y no regresaba, se haría cargo de las lecciones complementarias de lanzamiento de hechizos de Gaara nuevamente. El pelirrojo había estado flaqueando incluso por debajo de la parte inferior de la manada en términos de sus habilidades prácticas últimamente y con su ausencia en el ala médica extendiéndose hacia adelante, necesitaba ayuda extracurricular para ponerse al día. De acuerdo, con ambas manos aún fuera de servicio, fue más un entrenamiento hipotético, con él observando estrictamente el movimiento de la varita mientras Draco demostraba lo que habían estado aprendiendo y trataba de transmitir las partes importantes que podrían hacer tropezar al niño enfermo. Luego. Aún así, más allá de aliviar el aburrimiento, Gaara agradeció la ayuda. Recuerda mover la punta justo al final o no podrás apuntar el hechizo. Dijo Draco, enfatizando esa parte del movimiento. Tuvo que observar a Weasley haciéndolo mal durante 20 minutos antes de que Granger intercediera. El rostro de Gaara estaba contraído mientras se concentraba por completo en la tarea que tenía entre manos. Por fuertes que fueran las pociones para el dolor, todavía se estremeció cuando sus dedos formaron automáticamente un suave agarre debajo de los vendajes, enviando una punzada de dolor por su brazo. Quería preguntarte, ¿qué te gustaría hacer cuando termines Hogwarts? Draco específicamente evitó usar la frase cuando seas grande, ya que el tema era lo suficientemente incómodo sin agregar un insulto a la altura y madurez de Gaara. Desde que Gaara había revelado que probablemente se quedaría en este mundo, Draco se había estado preguntando sobre su futuro porque era tan Gaara. En realidad, era imposible imaginarlo sentado en una oficina o haciendo cualquier tipo de carrera mundana. He tenido un trabajo antes. Intentaré seguir aquí. Gaara no levantó la vista de su examen del movimiento de su mano. No creo que haya tanta demanda de ninja aquí como en tu mundo. Draco le advirtió. El equivalente sería un mercenario en esta tierra. O un asesino. Supongo que hay demanda para esos servicios. Draco miró fijamente a su compañero de cuarto, quien casualmente contemplaba convertirse en asesino a sueldo después de terminar la escuela, pero continuó independientemente, ¿qué hay de convertirse en Auror? Esa es una opción de carrera más tradicional. Gaara asintió pero los movió de nuevo al tema anterior del movimiento de la varita. Dudaba que trabajar como Auror le presentara un desafío real, y más allá de eso, simplemente no quería pensar en su futuro si no incluía su hogar y sus amigos y familiares allí. Pero igualmente, no podía imaginar un futuro sin los amigos que había hecho aquí también. Sabía que esto significaba que estaba destinado a estar decepcionado con cualquier resultado, con respecto al plan de Dumbledore para ayudarlo a regresar a casa. Gaara había logrado escapar del cuidado de Madame Pomfrey después de solo 4 días de aburrimiento con la promesa de que regresaría 2 veces al día para chequeos y cambios de vendaje. Ella había querido mantenerlo allí por más tiempo o al menos excusarlo de las lecciones hasta que estuviera completamente curado, pero su voluntad superó la de ella e insistió en volver a la vida funcional. Draco había estado feliz de tenerlo de regreso, pero los incómodos silencios posteriores a la transformación de Gaara no disminuirían, sin importar cómo Gaara intentara forzar algo de jovialidad. No era su especialidad, pero hizo todo lo posible solo para golpear contra la pared de ladrillos de la sospecha y el trauma de Draco.
Era otro caso más en el que Gaara no podía entender la reacción de los civiles ante un evento levemente violento. Draco estaba actuando como si él fuera el que había sido hospitalizado. Eventualmente volvieron a su rutina habitual, pero de vez en cuando Draco se escabullía a algún lugar para algún proyecto secreto que no era una práctica programada para la ceremonia de apertura. Le molestaba a Gaara y pensó en seguir a Draco a donde quiera que fuera, pero después de todo lo que había pasado, no se sentiría bien rompiendo la confianza de Draco de esa manera. Draco era su amigo y cualquier secreto que estuviera guardando era suyo. Sería el colmo de la hipocresía insistir en la divulgación completa cuando se había acostumbrado a ocultar información en este mundo. A finales de mes, Gaara pudo caminar sin la ayuda humillante y kármica de una muleta, y sus manos volvieron a su funcionalidad completa. El resto de la escuela, que se había interesado mucho en sus heridas, asumió que su pronta recuperación significaba que no estaba tan gravemente herido en primer lugar, aunque todavía no sabían por qué Madame Pomfrey no lo había curado. Con su nueva popularidad, Gaara no estaba preparado para las respuestas positivas a su saludable regreso a las lecciones y comidas. Incluso en Suna, no estaba acostumbrado a que la gente, los extraños, estuvieran felices de verlo. Incluso después de pasar esos 4 días en cama, estudiando obsesivamente, Gaara todavía estaba atrasado con respecto a sus compañeros de clase y tenía mucho trabajo que hacer. Gaara no era de los que holgazaneaban o se quedaban atrás, trabajaba día y noche, para disgusto de Draco, para ponerse al día lo más rápido posible. A pesar de lo ocupado que estaba este horario, el día de la ceremonia de apertura lo sobrecogió con cierta sorpresa. Esto fue algo así como un descuido vergonzoso ya que Draco había estado hablando de ello con creciente resentimiento durante todo el mes y, sin embargo, Gaara de alguna manera se había desconectado de todo. Fue solo cuando notó el enjambre de trabajadores del ministerio, que había descendido al castillo, que reconstruyó el significado de la fecha. Los decoradores y organizadores empleados por el ministerio hicieron un trabajo rápido de lo que había quedado sin terminar antes del comienzo del trimestre, haciendo que el castillo brillara tanto como fuera posible. Todo se pulió y se volvió a pulir para que brillara como un espejo, lo que hacía que ciertos pasillos fueran bastante peligrosos para cualquiera que usara zapatos con suela de cuero, como habían aprendido esos desafortunados individuos cuando resbalaban y se deslizaban en todas direcciones. El gemelo Easley, que no estaba participando en la ceremonia de apertura, había felicitado a los trabajadores y luego había aplicado una variedad de diferentes sustancias resbaladizas a los pisos afectados para ver cuál hacía que el siguiente estudiante desafortunado se deslizara más lejos. Al final del día, la broma se había convertido en un deporte organizado entre sus amigos y compañeros muy parecido al curling mugle, usando fregonas y de primer año. Afuera, en el patio, docenas de trabajadores del ministerio se habían puesto a construir un par de estructuras de madera sin pretensiones no más grandes que cobertizos de jardín, aunque mejor equipados, que serían lo suficientemente grandes por dentro para albergar a cada una de las escuelas visitantes. No se permitió la entrada a ningún estudiante de Hogwarts, pero los rumores corrieron desenfrenados sobre los niveles de opulencia y comodidad contenidos dentro de cada uno que los convirtió en la envidia de muchos, en su mayoría Slytherins. Draco había sido excusado de las lecciones durante todo el día, al igual que todos los demás involucrados en la realización y ejecución de la ceremonia de apertura, lo que hizo que fuera un día muy aburrido, a los ojos de Gaara. La agitación entre el alumnado habría sido mucho más entretenida con el colorido y snob comentario de Draco. Sin embargo, pudo escuchar 100 conversaciones fragmentadas sobre la ceremonia, las escuelas visitantes entrantes y cualquier jugador famoso de Quidditch que se incluyera allí, alardes de quién ingresaría, predicciones de campeones y apuestas sobre qué escuela saldría victoriosa. Eran las mismas conversaciones que venían teniendo lugar desde principios de septiembre pero en mayor concentración. Uno o dos de sus compañeros de clase más valientes intentaron arrastrar a Gaara a una de estas discusiones, pero se excusó a favor de la paz y la tranquilidad. Simplemente no era lo mismo sin Draco. Durante el almuerzo, observó la construcción de asientos adicionales para que las escuelas visitantes se sentaran y observaran en el gran comedor. Se había anunciado desde el principio que habría una rotación para que la escuela pudiera sentarse y comer en el pasillo en qué momento cada día después de que llegaran y una pequeña parte naranja de la mente de Gaara esperaba la inevitable discordia y el caos.
Las lecciones terminaron temprano ese día para que todos tuvieran tiempo suficiente para limpiarse y cambiarse de ropa. Fue un pandemonium en el castillo después de que Gaara se hubiera preparado para el evento de la noche. Había matado 10 minutos en su habitación con un libro medio decente antes de decidirse a subir. No vio ninguna razón para cambiar su ropa perfectamente limpia, por lo que se unió a la corriente de estudiantes que ya regresaban a través del castillo, todos compitiendo por un lugar al frente de la multitud para tener la mejor vista de los recién llegados. Cuando docenas y luego cientos de Slytherins querían lo mismo, un pequeño empujón era lo mínimo que uno podía esperar. Al menos 2 estudiantes habían sido embrujados para cuando las otras escuelas debían hacerlo. Casi todos los estudiantes que no estaban ocupados preparándose para la ceremonia de apertura se encontraban esperando fuera del castillo a los grupos de Durmstrang y Beauxbatons que llegaban. Era finales de octubre y el viento era tan frío como cabría esperar, pero no disuadió ni apagó el ánimo de los estudiantes. El personal, por otro lado, estaba menos entusiasmado y más molesto por el retraso de las otras escuelas, temblando de frío como les había ordenado el ministro. Los funcionarios del ministerio aparecieron una hora después que el resto de la multitud, luciendo demasiado presumidos y cálidos para su propio bien. Fudge, Bachman y Crouch salieron con Morbidus y un puñado de otros lacayos anónimos del ministerio muy cerca. Una docena de aurores también habían llegado a la escena y se formaron en un perímetro irregular alrededor de los VIP. Gaara vio que entre los notables del ministerio, Lucius estaba ausente, lo que debe haber sido una profunda vergüenza para el ambicioso hombre del ministerio. Captó la mirada de Morbidus y rápidamente desvió la mirada, no queriendo llamar la atención en ese momento. El ministerio ya tenía un interés enfermizo por él, no quería que renovaran o profundizaran la inquietante atención que le prestaban. Evidentemente, los visitantes del ministerio sabían algo que el personal de Hogwarts no sabía, ya que su llegada solo precedió al anuncio emocionado de un carruaje volador entrante por unos minutos. Unas pocas voces se habían levantado sobre algo en el cielo y todos los rostros se volvieron hacia arriba, mirando con asombro o desconcierto como un enorme carruaje rosa era tirado por el cielo y a salvo en el suelo por caballos alados igualmente grandes. El aterrizaje había sido un poco accidentado, pero Gaara estaba más enfocado en la tendencia infalible de los tontos métodos mágicos de transporte, cada uno más impráctico y peligroso que el anterior. Ese tren de pensamiento se descarriló cuando la mujer más alta que Gaara jamás había visto, quizás la persona más alta, salió del carruaje y superó incluso a Hagrid, quien parecía pelear con los Pegasos. Ella estaba, a diferencia del enorme hombre, bien arreglada y parecía comparativamente recatada incluso desde la distancia. La seguían los alumnos de su escuela vestidos de azul, todos de tamaño normal y bien presentados. Saltaron uno tras otro y Gaara se dio cuenta de que el carruaje, a pesar de lo grande que era, debía haber sido ampliado para acomodar a las docenas y docenas de niños y niñas franceses. Gaara los vio a todos revolotear en sus elegantes túnicas azules y los comparó en su cabeza con los grupos de nobles inferiores en su mundo con los que se había encontrado en alguna ocasión, y la similitud era asombrosa. Claramente, estos eran niños cultos, separados de sus contrapartes más plebeyas en Hogwarts. Uno o dos de los estudiantes de Beauxbatons miraron en su dirección, siendo relativamente fácil verlo entre la multitud, y compartieron un susurro cortésmente encubierto sobre la nueva celebridad de Hogwarts. Gaara podría haber estado molesto por esta atención si no hubiera visto a Potter recibiendo 10 veces más miradas y susurros. Definitivamente se pueden encontrar matices de nobleza en estos niños. Los estudiantes mayores acorralaron a los recién llegados en una especie de orden, al igual que Hagrid había hecho con los Pegasos gigantes, mientras que a la directora se le hizo señas para que se acercara a la alfombra roja en la que esperaban Fudge, Bachman, Crouch y Dumbledore. Se compartieron cálidos saludos fuera del alcance del oído y luego silencio mientras todos esperaban que llegara la tercera escuela. Las conversaciones en voz baja continuaron entre la multitud dividida de adolescentes después de que Hagrid hubo tirado de los enormes vehículos equinos hacia los establos especialmente construidos. Esto había sido difícil debido tanto a su tamaño como a su aparente interés en los estudiantes de Hogwarts en la dirección opuesta, aunque Gaara tenía un sentimiento de hundimiento que tenía más que ver con su presencia dentro de ese grupo que con el grupo en su conjunto.
Estaba a punto de terminar con el espectáculo, listo para entrar y disfrutar del calor y la tranquilidad, cuando los gritos se alzaron de nuevo y todos miraron hacia el lago Negro. Aún más medio de viaje ridículo. Un barco submarino. Se estaba volviendo difícil pensar menos en las mentes mágicas cuando lo confrontaban con tanta estupidez una y otra vez. 5 minutos después de que el barco atracara, el director de Durmstrang subió las escaleras y apareció, de pie a la cabeza de una fila de hombres y mujeres jóvenes vestidos con pieles y de pie como soldados o bárbaros. Carecían por completo del refinamiento del contingente de Beauxbatons y del desorden de los alumnos de Hogwarts, que Gaara apreciaba. Ninguno de ellos les dedicó una segunda mirada a los otros adolescentes, mantuvieron la mirada al frente y mantuvieron la disciplina militar. Gaara trató de imaginarse al flacucho y aristocrático Draco parado junto a estos endurecidos niños y niñas como Lucius había querido originalmente. Narcisa ciertamente tenía razón, hasta donde podía ver Gaara, habiendo bloqueado ese plan en particular. Se habrían comido vivo a Draco. Los directores y la directora se saludaron nuevamente, esta vez menos cordialmente, y luego el ministro se presentó formalmente. En ese momento, Filch salió corriendo del castillo y se acercó al selecto grupo de VIP académicos de renombre mundial, y les dijo que los preparativos finales se habían completado y que ya podían entrar. Todos dudaban de que la palabra de Argus Filch fuera lo que impulsó al ilustre grupo a dirigirse al interior, por lo que resultó divertido que insistiera en caminar delante de ellos, como si jugara un papel vital para liderar el camino. Los profesores reunidos condujeron a los estudiantes de regreso al castillo, hacia el gran comedor, y les pidieron que tomaran asiento para la ceremonia. Poco después, las escuelas francesa y búlgara siguieron y tomaron sus asientos en las gradas a ambos lados del salón. La entrada de cada grupo al gran comedor se produjo con una ligera floritura, demostrando algunas acrobacias y magia, pero palideció en comparación con el espectáculo que Hogwarts había preparado por orden de su ministerio. Como tal, si los directores de las escuelas extranjeras esperaban asombro mucho más que cejas levantadas y sonrisas, se sintieron decepcionados. Olympe Maxine y Igor Karkaroff ocuparon sus asientos en la cabecera de la sala junto a los profesores anfitriones y esperaron a que comenzara oficialmente la apertura. Gaara estaba sentado en su asiento habitual en la mesa de Slytherin y había reservado el de Draco listo por si se unía a ellos después de la exhibición. Un par de sus compañeros de casa intentaron sacar la silla y uno incluso le dijo que la soltara, pero Gaara los ignoró a todos y mantuvo el asiento en su lugar. No dispuestos a hacer una escena, todos y cada uno de los retadores se fueron a un lugar más abajo en el pasillo. Gaara no prestó mucha atención al comienzo del evento de la noche, desinteresado en las formalidades y sutilezas observadas por las clases altas y los políticos. Ver a Dumbledore y Fudge representar una escena de trato amistoso y acuerdo fue tedioso, al igual que los saludos públicos a los directores visitantes. Todo esto estaba siendo informado por media docena de periodistas de periódicos internacionales de confianza y un locutor de radio instalado en la esquina, describiendo todo lo que sucedió a un público que escuchaba. Si Draco no estuviera listo para actuar, Gaara ya se habría ido. Fudge se paró en el podio después de que el director dijera su parte. Bueno, gracias, director Dumbledore. Ahora, es hora de que le entregue los procedimientos al jefe del Departamento de Juegos Mágicos y Deportes, Ludovic Bagman. Las palabras de Fudge provocaron una cortés ronda de aplausos, la quinta desde que los estudiantes se sentaron, antes de retroceder para pararse en la cabecera de la mesa, donde se suponía que Dumbledore estaba, y vio a Ludo acercarse al estrado. Es un placer para mí anunciar el comienzo del torneo de los Tres Magos número 321. Ahora todos tenemos el placer de presenciar una de las contribuciones originales de Gran Bretaña a esta antigua y honorable institución, una espectacular presentación inaugural, organizada y proporcionada por el hombres y mujeres jóvenes de Hogwarts. Bagman aplaudió grandiosamente y se sentó al lado del ministro. Las puertas del gran salón se habían cerrado discretamente durante el discurso demasiado largo de Fudge al principio para que pudieran abrirse de golpe dramáticamente a la señal de Bagman. La luz de las velas se atenuó aún más y la multitud de espectadores silenció sus susurros que habían puntuado todo el evento hasta el momento. Se oyó un ruido sordo en el pasillo, acercándose con cada golpe hasta que un enorme cubo de madera rodó a la vista fuera de la puerta.
Su tamaño hizo que algunos se preguntaran si cabría incluso a través de las grandes puertas del gran salón, pero nadie sabía muy bien qué pensar de este objeto inanimado animado, aunque sirvió para aumentar aún más su anticipación. Rodó hasta la abertura y luego continuó hacia adentro, apenas pasando el marco de la puerta, pero con cada rodada subsiguiente dejaba una superficie de madera pulida en el piso, cubriendo el centro del pasillo hasta el frente donde se encontraba. Se detuvo y luego colapsó para cubrir el resto del espacio abierto allí. Todos los espectadores quedaron extasiados por este extraño comienzo y continuaron observando cómo la madera que cubría el piso comenzó a elevarse, engrosándose hasta que alcanzó 2 pies de profundidad y parecía ser un escenario sólido. A Gaara no le gustaba admitir que había estado algo impresionado por el escenario literal del escenario, pero había sido una entrada bastante dramática. A pesar de su mejor mente, Gaara había obtenido una comprensión objetiva de los requisitos para el drama gracias a Kankuro a lo largo de los años. Su hermano mayor era todo sobre el drama. La luz fuera del salón volvió a perturbarse, atrayendo la atención hacia la entrada, mientras el coro de la escuela y los músicos tomaban sus lugares en ese extremo del escenario, comenzando una pieza musical de ritmo rápido que Gaara no podía esperar reconocer. La magia debe haber sido empleada para amplificar o transmitir los instrumentos, ya que sonaban tan claros como si hubieran sido instalados en el centro de la sala cavernosa en lugar de fuera de ella. Con la música sonando, los preparativos estaban completos, y pronto un enorme dragón llameante voló sobre las cabezas de los músicos y entró en el gran comedor. Dio vueltas y voló sobre las cabezas de todos en patrones intrincados hasta que aterrizó en la cabecera del salón, de espaldas a los profesores y funcionarios del ministerio. Cuando se instaló, rugió tan fuerte que algunos de los de primer año casi saltaron de sus asientos. De repente, 4 estudiantes corrieron vestidos con túnicas de colores brillantes, uno rojo, uno azul, uno amarillo y uno verde, lo que avisó a Gaara de que debían estar interpretando a los 4 fundadores. Los fundadores enfrentándose a un gran dragón me recordaron el capítulo introductorio de Hogwarts, una historia que relata la fundación de la escuela en el siglo X. Tal como lo recordaba Gaara, el dragón más grande que jamás se haya visto en Gran Bretaña estaba aterrorizando el campo hasta que los 4 magos y brujas más grandes de la época, al frente de un ejército compuesto por la comunidad mágica disponible, lucharon contra el dragón hasta llegar a Escocia hasta Godric. Gryffindor podría dar el golpe final con su espada, atravesando el corazón de Hydraic y venciendo al flagelo. Los 4 actores en el escenario interpretaron sus papeles en una pantomima de pelea mientras otros estudiantes aparecían, vestidos con harapos de época, para respaldarlos. Todos enviaron chispas de colores brillantes al dragón de fuego conjurado, que había sido lanzado y estaba siendo controlado por 4/6 años detrás de la orquesta. Mientras los fundadores se agachaban y se zigzagueaban entre sí para lanzar todos los hechizos falsos más impresionantes, Gaara reconoció que los movimientos de Salazar Slytherin eran de Draco. No es de extrañar que Draco tuviera que ir a todas esas prácticas complementarias y siempre se veía tan cansado que estaba interpretando uno de los papeles principales. Era mejor ya que Lucius habría tenido un ataque si Draco hubiera sido elegido para interpretar a alguien menos prestigioso. El dragón parecía estar ganando terreno, por lo que el actor que interpretaba a Gryffindor, que se parecía un poco a uno de los gemelos Weasley, pensándolo bien, blandió una espada que Gaara podría haber jurado que usó para sentarse en la oficina de Dumbledore. Eso significaba que probablemente era la verdadera espada de Gryffindor, que era un buen toque de autenticidad mezclado con un desprecio imprudente por la salud y la seguridad. Cualquiera de los gemelos corrió hacia adelante, presumiblemente a salvo detrás de algún tipo de encantamiento de protección contra incendios, y clavó la espada legendaria en el dragón de llamas, que se agitó y luego comenzó a desvanecerse hasta que solo quedó humo para subir a las vigas. Siguió otra breve ronda de aplausos mientras los diversos magos y brujas de los aldeanos celebraban la muerte del dragón. Los fundadores también declararon algunas palabras que suenan impresionantes que Gaara ignoró a favor de intentar vislumbrar el rostro de Draco. Se había estado quejando todo el tiempo de que este trabajo teatral era humillante y estaba por debajo de él, por lo que Gaara estaba satisfecho de ver la expresión del rubio llena de concentración. Fue gratificante ver que Draco no parecía tan agobiado, incluso cuando la multitud en el escenario se dividió en 4, presumiblemente representando la formación de las 4 casas, y él estaba a la cabeza de su propio ejército en miniatura.
Después de que los jugadores terminaron de anunciar los valores fundamentales de los 4 fundadores, todos regresaron a la salida al unísono. Gaara estaba sorprendido e impresionado de que quienquiera que haya escrito esto haya logrado eludir la animosidad con la que se decía que Salazar había dejado la escuela. Conociendo el prejuicio universal de las brujas y los magos a favor o en contra de Slytherins, Gaara solo podía asumir que había sido un esfuerzo conjunto. Después de la partida de Draco y los otros actores fundadores, un niño desconocido surgió del grupo de Slytherin de Draco y mientras caminaba envejeció rápidamente hasta que se paró al frente luciendo asombrosamente como Merlín, barba de 1 metro de largo incluida. La actuación continuó con las casas de Hogwarts recién formadas, despejándose para permitir que alguien vestido como un caballero medieval, con una corona dorada, se acercara a Merlín. Merlín y Arthur continuaron por un tiempo antes de que las cosas siguieran adelante. La obra de 1 hora exhibió algunos de los mágicos momentos históricos de los que Gran Bretaña se enorgullece. Gaara, como persona estudiosa que era, reconoció la mayor parte de lo que estaba sucediendo en los diversos libros que había devorado desde que llegó. Gaara vio a Draco en algunos roles diferentes durante el resto de la actuación, completando los números de manera discreta. La acción llegó a su clímax cuando alguien que interpretaba a Dumbledore luchaba contra alguien que debía haber sido Hagrid Grindelwald. Fue, según la estimación de Gaara, incómodo con el hombre mismo sentado en la cabecera del salón mirando también, con una expresión significativamente menos complacida en su rostro que su contraparte actor. La obra se detuvo después de esa guerra, evitando el tema ciertamente problemático de la guerra mágica contra las fuerzas de Voldemort. La actuación terminó con una canción conmovedora y un número de baile que hizo que Gaara se estremeciera al imaginar a Draco en algún lugar entre la multitud disfrazada en el escenario siendo obligado a bailar. Esto fue probablemente lo que atrajo la mayor parte de la ira de Draco. Después de que sonó el último golpe, cuando todos los adolescentes jadeantes se agacharon en sus posiciones finales, Dumbledore caminó tranquila y lentamente hacia el escenario para dirigirse a la multitud reunida de estudiantes, visitantes y periodistas, y sacó su propia varita. La mirada agria en su rostro reflejaba tanto su continua desaprobación de este evento como su decepción porque su llamado para que se interpretara la canción de la escuela Hogwarts había sido anulado. No habían tomado ninguna de sus sugerencias. Durante 1000 años, los alumnos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería han aprendido y crecido en este castillo. Ha visto el ascenso y la caída de gobiernos e imperios, señores oscuros y formas de vida. Los desafíos presentados a cualquiera de los niños han sido únicos y han hecho tropezar a más de uno. Causaron que otros cayesen. Sin embargo, creo que estos desafíos que todos hemos enfrentado, todos enfrentamos y aún podemos enfrentar, se ajustan a los tiempos en que vivimos. Los 3 magos del torneo es un desafío peligroso en el que muchos pueden desear participar, pero de los elegibles, el Goblet of Fire seleccionará solo a los más capaces. Ya seas de Hogwarts o de una de nuestras estimadas escuelas hermanas, te deseo la mejor de las suertes para participar en el torneo. La necesitarás. Varios trabajadores del ministerio llevaron un peculiar mini obelisco al podio y se lo dejaron al director. Y con esto, es mi deber anunciar el inicio oficial del torneo de los 3 magos. Dijo, golpeando su varita contra lo que resultó ser el caparazón del obelisco, que se derritió para revelar el cáliz de fuego en todo su esplendor. Dumbledore se retiró a su asiento después de esto y Ludo Bagman volvió a ocupar su lugar en el escenario para reafirmar las reglas de entrada. Durante las próximas 24 horas, cualquier estudiante de las 3 escuelas que tenga más de 14 años puede escribir su nombre en un pergamino junto con el nombre de su escuela, y arrojarlo a las llamas, si así lo desea. Por orden del ministerio, nadie debe impedir que ningún posible campeón elegible ingrese su nombre para que sea considerado. Las cosas funcionan sin problemas. Gaara miró a los adultos al frente de la habitación y encontró 3 pares de ojos en él. Fudge simplemente lo estaba mirando en ese momento e inmediatamente apartó la mirada cuando Gaara lo miró a los ojos. Morvidus había estado mirando alrededor a cada uno de los niños notables, no había muchos de ellos, y sus ojos se posaron sobre uno de los más interesantes de todos. Sostuvo la mirada de Gaara por unos segundos antes de apartar la mirada casualmente. El último de los 3 no parecía tener un interés tan casual. Dumbledore lo miraba fijamente, aparentemente esperando que Gaara mirara en su dirección.
Gaara supuso que el anciano estaba preocupado de no seguir adelante con su trato. Por supuesto, Albus no aprendió nada de la cara inexpresiva de Gaara para aliviar su incertidumbre y peor que eso, al mirar al niño, por muy carente de inocencia ostensible que pudiera ser, resurgieron las mismas dudas sobre la moralidad de su plan. Por el bien mayor, podría ser, pero descubrió que estaba confiando demasiado en los sacrificios de los niños en su vejez. Se recostó en su silla y trató de no pensar en la inmoralidad de sus planes. Gaara era un luchador entrenado, de un mundo diferente donde los niños no disfrutaban de la misma existencia protegida que sus propios alumnos. Era la mejor opción disponible. Si Albus alguna vez permitiera una biografía, como muchos habían propuesto, probablemente se titularía Albus Dumbledore, por falta de una idea mejor. Gaara, por su parte, miraba el cáliz que ardía con una curiosa llama azul y se preguntaba cuál sería la mejor manera de presentar su nombre. Se le permitía salir por la noche, pero ese permiso podría no pasarse a quien quiera que amarraran para proteger el cáliz de fuego, y lo último que necesitaba este esfuerzo era que él se peleara con el guardia en medio de la noche. Sin mencionar las sospechas que podría despertar si nadie supiera que había entrado. Parecía atraer sospechas todo el tiempo. Los jugadores de la ceremonia de apertura finalmente pudieron levantarse de sus discretas poses finales para unirse a sus ousemates alrededor del gran comedor. Gaara miró hacia atrás cuando Draco sacó su silla y le dio una pequeña sonrisa en reconocimiento a su arduo trabajo. Draco pareció pensar que se burlaban de él porque apretó los dientes y miró hacia otro lado avergonzado. Después de todas las festividades y el pomposo engrandecimiento, el servicio de la cena fue decepcionante. El estudiante de Hogwarts tenía apenas 30 minutos para terminar todas sus cenas antes de que se esperara que desocuparan sus asientos para los estudiantes de las escuelas visitantes. Los reporteros vieron esto con poco interés y, en cambio, entrevistaron al personal de Hogwarts y a los funcionarios del ministerio a los que tenían acceso. Adelantándose a otro intento como el que la infame señora Skeeter perpetró a principios de año, Dumbledore había exigido que los niños estuvieran fuera del alcance de la prensa esa noche y que solo los campeones, después de que fueran seleccionados, estarían abiertos para entrevistas. Esa última parte había sido por insistencia del ministro, que no pretendía alejar a la Champions del protagonismo. Dumbledore también se había olvidado de informar a Gaara sobre la inevitable mayor atención que tendría que soportar cuando fuera seleccionado. Esa parte por la que se sintió menos culpable.